En el año 189 después de la Era Común, un hombre nacido en las arenas de África se convirtió en el obispo de Roma. No era romano, ni griego, ni siquiera hablaba latín como lengua materna. Pero su nombre, Víctor, resonaría como un trueno en la historia del cristianismo. ¿Fue un santo o un tirano? ¿Un unificador o un conspirador? Hoy revelamos la historia del primer papa de la Iglesia cristiana, el hombre que excomulgó a obispos, desafió tradiciones y forjó un imperio espiritual desde las sombras de Roma. Ponte cómodo o cómoda, cierra los ojos y déjate transportar al final del siglo II, un tiempo de tensiones, decisiones radicales y cambios trascendentales en la Iglesia cristiana primitiva. Imagina a Víctor I, el obispo de Roma, enfrentando desafíos internos y externos mientras consolida su autoridad. Hoy descubrirás cómo este hombre africano marcó el inicio del verdadero papado, transformando la figura del obispo en líder supremo de la cristiandad. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. Víctor I nació entre los años 140 y 160 después de la Era Común en la provincia romana de África. Su lugar de nacimiento exacto ha sido motivo de debate entre los historiadores. Algunas fuentes lo sitúan en la región de África proconsular, una provincia del Imperio Romano cuya capital era Cartago, ubicada en lo que hoy es Túnez. Esta versión ha sido tradicionalmente aceptada por muchos estudiosos debido a la importancia histórica de Cartago en el cristianismo primitivo. No obstante, otras investigaciones sugieren que Víctor I nació en Leptis Magna, una ciudad próspera y estratégica situada en la costa del actual territorio de Libia. Leptis Magna fue también un centro destacado del norte de África romano y es conocida por ser la ciudad natal del emperador Septimio Severo. Ambas regiones formaban parte del mismo contexto cultural y político bajo el dominio romano, lo que explica la confusión en las fuentes antiguas. Por tanto, aunque no existe certeza absoluta, se reconocen dos posibilidades principales para el origen de Víctor: Cartago, Túnez o Leptis Magna, Libia. Víctor provenía de una familia cristiana. Su padre, Félix, era un comerciante que le inculcó la fe cristiana y le proporcionó una sólida formación en latín, un idioma que más tarde sería clave para su liderazgo en la iglesia. Leptis Magna, donde posiblemente creció Víctor, era una ciudad vibrante con un puerto activo que conectaba el Mediterráneo con el interior africano. La influencia romana en esta región permitió a Víctor acceder a una educación que combinaba elementos culturales locales con el rigor académico romano. Aunque no se tienen registros detallados de sus estudios, es probable que recibiera formación teológica y administrativa, lo que lo preparó para asumir roles importantes dentro de la comunidad cristiana. Su origen africano marcó una diferencia notable respecto a sus predecesores en Roma, quienes eran mayoritariamente italianos o griegos. Este trasfondo único le otorgó una perspectiva distinta y lo convirtió en un símbolo de diversidad dentro de la iglesia primitiva. Su dominio del latín, adquirido desde joven, sería crucial para su decisión de introducir este idioma en las liturgias romanas, desplazando progresivamente el uso del griego. La combinación de su educación, su fe arraigada y su habilidad política lo posicionaron como un líder destacado dentro de la iglesia. En el año 189 después de la Era Común, tras la muerte del obispo Eleuterio, Víctor fue elegido obispo de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ocupar este cargo y marcando el inicio de un pontificado que transformaría profundamente la estructura y autoridad de la Iglesia cristiana. El ascenso del Víctor I como obispo de Roma. Tras la muerte del Papa Eleuterio en el 189 después de la Era Común, Víctor fue elegido como el 14º obispo de Roma. ¿Cómo logró un africano ascender en la jerarquía eclesiástica? Las crónicas sugieren que su firmeza doctrinal y su habilidad política lo destacaron en una época de persecuciones y divisiones internas. Víctor I ascendió al obispado de Roma en un contexto de profundas tensiones internas y externas dentro de la iglesia primitiva. Antes de su elección, Víctor había demostrado ser un líder destacado en la defensa de la ortodoxia cristiana y en la resolución de conflictos doctrinales.
Aunque los detalles sobre sus primeras actividades clericales son escasos, se sabe que tuvo una trayectoria prominente en África, probablemente en Cartago, donde adquirió experiencia como líder comunitario en una región clave para el cristianismo primitivo. Su reputación como defensor de la fe y su habilidad política lo hicieron destacar entre otros líderes eclesiásticos. El proceso de selección como obispo de Roma fue influenciado por varios factores. Víctor contaba con el apoyo de figuras influyentes dentro de la Iglesia, tanto en Roma como en África, quienes reconocieron su capacidad para consolidar el cristianismo frente a las divisiones internas y las amenazas externas. Entre sus posibles mentores se encuentran obispos africanos y romanos que valoraban su firmeza doctrinal y su visión estratégica para fortalecer la Iglesia. La elección se produjo tras el fallecimiento del Papa Eleuterio, quien dejó un vacío en un momento crítico para la comunidad cristiana. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de desafíos. Según algunos historiadores, Víctor enfrentó resistencia por parte de sectores que desconfiaban de un líder africano en una posición tan prominente dentro de la Iglesia romana. Además, el contexto político del Imperio Romano, bajo el gobierno del emperador Cómodo, planteaba dificultades adicionales para cualquier líder cristiano que buscara mantener la unidad y proteger a los fieles frente a las persecuciones. A pesar de estos obstáculos, Víctor logró consolidar su liderazgo y asumió el obispado de Roma con una visión clara: centralizar el poder eclesiástico en Roma y fortalecer su autoridad como guía espiritual y doctrinal del cristianismo. Su pontificado marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia primitiva. Latinización de la liturgia. La decisión de Víctor I de introducir el latín como lengua litúrgica en Roma marcó un cambio revolucionario en la Iglesia primitiva. Hasta su pontificado, el griego había sido el idioma predominante en las liturgias cristianas, reflejando la influencia cultural del Mediterráneo oriental. Sin embargo, Víctor, nacido en África y educado en latín, reconoció la necesidad de adaptar la liturgia al contexto lingüístico del Imperio Occidental, donde el latín era la lengua común. Esta transición no fue inmediata ni total, ya que el griego siguió siendo utilizado en algunas ceremonias hasta mediados del tercer siglo. Sin embargo, Víctor sentó las bases para la romanización de la Iglesia, consolidando al latín como símbolo de unidad y universalidad entre los fieles del imperio. Su decisión también tenía un objetivo estratégico: fortalecer la posición de Roma como centro espiritual y administrativo del cristianismo, diferenciándola de las iglesias orientales. Las repercusiones fueron profundas. La latinización facilitó la expansión del cristianismo en Occidente y permitió una mayor cohesión cultural y doctrinal entre las comunidades. Además, estableció un precedente para la centralización del poder eclesiástico en Roma, reforzando su posición como sede principal de la Iglesia. Este paso estratégico transformó no solo las prácticas litúrgicas, sino también la identidad misma del cristianismo occidental. La batalla de la Pascua, Víctor I y la controversia cuartodecimana. En el periodo entre el año 190 y el 195 de esta era, Víctor I, obispo de Roma, se enfrentó a una de las mayores controversias litúrgicas de la Iglesia primitiva: la fecha de la celebración de la Pascua. Este conflicto, conocido como la controversia cuartodecimana, enfrentó a las iglesias de Asia Menor con las del resto del mundo cristiano. Mientras las iglesias asiáticas celebraban la Pascua el 14 de Nisán, siguiendo el calendario judío, las iglesias occidentales, lideradas por Roma, insistían en celebrarla siempre en domingo, como un reflejo de la resurrección de Cristo. Víctor heredó una iglesia dividida en esta cuestión y decidió actuar con firmeza. Convocó sínodos regionales y redactó un decreto eclesiástico que establecía que la Pascua debía celebrarse únicamente en domingo, independientemente del calendario judío. Este cambio no era solo litúrgico, tenía un trasfondo político y teológico. Para Víctor, desvincularse del calendario judío era esencial para diferenciar al cristianismo del judaísmo, especialmente en un momento en que los judíos eran vistos como traidores por el Imperio Romano debido a las revueltas recientes, como la rebelión de Bar Kokhba del año 132 al año 135 después de la Era Común. El objetivo de Víctor era doble: consolidar la unidad litúrgica entre las iglesias cristianas y distanciar al cristianismo del judaísmo a los ojos del imperio.
Al establecer el domingo como día exclusivo para celebrar la Pascua, buscaba reforzar una identidad cristiana independiente que no estuviera asociada con las prácticas judías. Sin embargo, su decreto encontró una fuerte oposición en Asia Menor. Los obispos cuartodecimanos, liderados por Polícrates de Efeso, argumentaron que su práctica se remontaba a los apóstoles Juan y Felipe y a figuras veneradas como Policarpo de Esmirna. Polícrates escribió una carta contundente a Víctor, defendiendo su tradición y declarando: «No tengo miedo de palabras aterradoras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Polícrates también señaló que había convocado un sínodo propio con varios obispos asiáticos que respaldaban su posición. En lugar de ceder ante Roma, estos líderes reafirmaron su compromiso con el calendario cuartodecimano. Ante esta resistencia, Víctor tomó una medida sin precedentes: excomulgó a todas las iglesias cuartodecimanas de Asia Menor, declarando que estaban fuera de comunión con Roma y el resto del cristianismo. Esta decisión fue extremadamente controvertida y provocó un gran revuelo dentro de la iglesia. San Ireneo de León intervino para mediar en el conflicto. Aunque él mismo seguía la práctica dominical para la Pascua, escribió a Víctor rogándole que no rompiera con las iglesias asiáticas. Ireneo argumentó que incluso los predecesores de Víctor habían tolerado esta diversidad litúrgica en aras de la unidad eclesial. El conflicto no se resolvió completamente durante el pontificado de Víctor. Aunque su decreto sentó las bases para una mayor uniformidad litúrgica en Occidente, también dejó profundas divisiones dentro del cristianismo primitivo. La controversia cuartodecimana subrayó las tensiones entre Oriente y Occidente y marcó uno de los primeros intentos serios de Roma por imponer su autoridad sobre otras iglesias. La decisión de desvincularse del calendario judío tuvo implicaciones duraderas. Ayudó a consolidar una identidad cristiana separada del judaísmo, lo cual era crucial en un contexto político donde los judíos eran vistos con desconfianza por el Imperio Romano. Sin embargo, también estableció un precedente para el uso del poder papal como herramienta para imponer uniformidad doctrinal y litúrgica. En última instancia, la batalla de la Pascua no solo definió el liderazgo autoritario de Víctor, sino que también marcó un paso importante hacia la centralización del poder eclesiástico en Roma. Su decisión sentó las bases para futuros concilios y debates teológicos sobre la autoridad papal y la uniformidad litúrgica dentro del cristianismo. ¿Por qué insistió tanto en el domingo? Algunos historiadores sugieren que no era solo una cuestión doctrinal. Alejarse del 14 de Nisan era cortar todo vínculo con el judaísmo y con Jerusalén. Roma, no Judea, sería el nuevo centro del cristianismo. ¿Fue una estrategia para centralizar el poder? Solo imagina, Jesús celebró la Pascua el 14 de Nisan, todos los discípulos celebraron la Pascua el 14 de Nisan, Pablo hizo lo mismo, todos los judíos mesiánicos por igual. Los gentiles seguidores de Jesús solo conocían esta fecha para celebrar la Pascua de su Mesías, pero a este incircunciso, solo por conveniencia política y religiosa, se le ocurrió la idea de cambiar la fecha establecida por el mismo Dios, por Hachén y seguida por todos para esta fecha tan importante para el pueblo judío. Víctor I selló lo que muchos antes había comenzado, la teoría del reemplazo, cambiar todo lo que dice el judaísmo por normativas nuevas. Y un alto ahí. Si te está gustando este contenido, te invito a que apoyes este canal simplemente suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones. No seas parte del 90% de los que consumen nuestros contenidos sin estar suscritos. Dale me gusta, el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras mentes curiosas como tú. Gracias anticipadas. Ahora sí, continuamos. El primer papa y la consolidación del poder supremo. Víctor no se conformó con ser un obispo más en la iglesia primitiva. Durante su pontificado, desde el 189 hasta el año 199 después de la era común, buscó establecerse como la autoridad suprema dentro del cristianismo, marcando el inicio de lo que hoy conocemos como el papado. Fue el primero en afirmar explícitamente la superioridad del obispado de Roma sobre las demás sedes eclesiásticas, utilizando el título implícito de obispo de obispos. Este concepto, revolucionario para su tiempo, sentó las bases de un modelo jerárquico que centralizó el poder en Roma. Víctor heredó una iglesia que ya reconocía cierta primacía de Roma debido a su conexión con los apóstoles Pedro y Pablo.
Sin embargo, él llevó esta primacía a un nivel sin precedentes. A través de cartas enviadas a los obispos de Oriente y Occidente, dejó claro que las decisiones doctrinales y litúrgicas debían ser aprobadas por Roma. Su mensaje era inequívoco: Roma decide. Este enfoque no solo buscaba uniformidad en la práctica cristiana, sino también consolidar a Roma como el centro político y espiritual del cristianismo. Víctor no solo buscó uniformidad doctrinal, también trabajó para centralizar el poder político dentro de la Iglesia. Convocó sínodos regionales para resolver disputas y estableció precedentes para futuros concilios ecuménicos. Además, fortaleció la figura del obispo como sucesor directo de los apóstoles, legitimando así su propia posición como líder supremo. Este modelo jerárquico redujo el protagonismo de las comunidades locales y consolidó una estructura centralizada bajo el control romano. A diferencia de sus predecesores, Víctor actuó como un verdadero papa en todos los sentidos modernos del término. Fue el primer obispo de Roma en ejercer un magisterio moral sobre las demás iglesias y en utilizar excomuniones masivas como herramienta política para imponer disciplina. También inició la transición del griego al latín en las liturgias romanas, reforzando aún más la identidad occidental del cristianismo. Aunque sus acciones consolidaron el poder romano dentro de la Iglesia, también generaron tensiones significativas con las iglesias orientales. La controversia cuartodecimana dejó una herida abierta entre Oriente y Occidente que tardaría siglos en sanar. Sin embargo, su visión estratégica transformó al obispado romano en una institución centralizada y poderosa. Víctor puede considerarse el primer papa verdadero porque no solo lideró espiritualmente a la Iglesia, sino que también utilizó herramientas políticas para consolidar su autoridad. Su legado marcó el inicio del papado tal como lo conocemos hoy, una figura centralizada con poder doctrinal, litúrgico y político sobre toda la cristiandad. Legado y muerte de Víctor I. Víctor falleció en el año 199 después de la Era Común, tras una década de liderazgo como obispo de Roma. Aunque las circunstancias exactas de su muerte no están claras, algunos historiadores sugieren que pudo haber sido martirizado, dado el contexto de persecuciones cristianas en la época. Sin embargo, su legado no reside únicamente en cómo murió, sino en las profundas transformaciones que impulsó dentro de la Iglesia primitiva. Víctor fue un pionero en la centralización del poder eclesiástico en Roma, consolidando a esta ciudad como el epicentro del cristianismo. Su decisión de imponer el latín como lengua litúrgica marcó un cambio significativo, alejando a la Iglesia occidental del uso predominante del griego y estableciendo una identidad cultural propia. Aunque la misa continuó celebrándose en griego hasta el siglo III, su iniciativa sentó las bases para la latinización completa que definiría a la Iglesia occidental durante siglos. Además, Víctor estableció un modelo de papado autoritario que transformó el rol del obispo de Roma. Fue el primer líder eclesiástico en ejercer un magisterio moral sobre los demás obispos y utilizar excomuniones masivas como herramienta para imponer disciplina y unidad doctrinal. Esto quedó demostrado en su manejo de la controversia cuartodecimana, donde excomulgó a las iglesias asiáticas que se negaron a seguir su decreto sobre la Pascua. Aunque estas decisiones reforzaron la primacía romana, también generaron tensiones significativas con las iglesias orientales, que lo consideraban un divisor más que un unificador. Hoy, Víctor I es venerado como santo por el Vaticano debido a su firmeza y liderazgo en tiempos difíciles. Su festividad se celebra el 28 de julio. Sin embargo, su figura sigue siendo controvertida, mientras que Occidente lo considera un pionero del papado moderno, Oriente lo recuerda como un líder cuya ambición desmedida dividió a la Iglesia. Víctor I no fue simplemente un obispo, fue un estratega y revolucionario que transformó la silla episcopal en un trono. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre el ejercicio del poder espiritual. ¿Es necesario imponer unidad mediante la fuerza? ¿O debería buscarse consenso y respeto por las tradiciones locales? La respuesta a estas preguntas puede estar inscrita en cada piedra del Vaticano, donde su legado aún resuena como testimonio de los desafíos y triunfos del cristianismo primitivo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además,
No dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.